Tengo el gran placer de anunciar a dos invitados, a Damián Lopo, que se encuentra en Argentina, que también es RC de Fibery en este país, y a Néstor Kramer, un gran experto, una gran persona a la que he tenido el placer de compartir desde hace algún tiempo. Son dos personas, creo que esta discusión más que todo, a diferencia de los otros que hemos tenido, lo vamos a hacer a manera de conversatorio, entonces vamos a tratar unas temáticas y creo que tenemos algo muy especial para compartir hoy. Sin más preámbulos, Damián, te voy a dar la palabra y yo creería que empezaría con algo que yo diría que más allá de las noticias que estamos constantemente leyendo sobre las cripto, la volatilidad de las cripto más conocidas como el Bitcoin y el Ether, yo creo que hay mucho trabajo todavía de divulgación y me gustaría mucho que nos acompañaras a manera de historia cómo se está surgiendo, cómo está pasando esa transición, cómo ves que esta tecnología está entrando a este mundo del real estate de una manera muy sencilla, muy general, con términos no tan sofisticados, que nos des una visión de eso que estás experimentando. Tú ya tienes un gran conocimiento y te invito también a que hagas una presentación sobre ti. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, antes de empezar, el agradecimiento a Fibery por tener el honor junto con Néstor de representarlos en Argentina. Para nosotros es realmente un honor. Fibery es tal vez la única organización que se está concentrando en la aplicación del blockchain y real estate, algo que los que estamos en el sector creemos que es clave, es fundamental y es necesario educar, estudiar y tener números y estadísticas, porque nosotros, como decimos a veces en el rubro, estamos construyendo el futuro. Cuando uno se pone a hacer algo nuevo, tiene la suerte y la desgracia de que no hay historia atrás. Entonces, al no haber historia, hay que escribirla, y para escribirla hay que poder tener información. Entonces, gracias a Fibery estamos recopilando muchísimos datos y experiencia de lo que está pasando en el mundo, y es una excelente base de datos para que todos los profesionales del grupo nos podamos educar en algo que todavía, hasta lo que estamos hace muchos años, no deja de ser algo nuevo y no dejamos de aprender, digamos. Una vez dicho esto, me presento, mi nombre es Damián Lopo, tengo 48 años, estoy en el rubro inmobiliario hace más de 20, 25 años aproximadamente. Soy licenciado en Administración con un máster en Finanzas, y fundador de Crowdio, una de las primeras plataformas de crowdfunding inmobiliario de Latinoamérica y tal vez del mundo, porque ya tenemos 6 años en el mercado. Pero hoy no estoy acá en ese rol, hoy estoy acá en el rol como representante de Fibery para contar un poco mi experiencia en esto y ver lo que veo en este proceso de transición que contaba Andrés excelentemente. Entonces, ¿cómo empezar esta charla? Yo le voy a decir por qué la empiezo así. Hace unos años varias veces fui a Malta, al Blockchain Summit, y en el Blockchain Summit, donde uno va a aprender y a ver qué está pasando en el mundo con las criptomonedas y los criptoactivos, no solo en real estate, sino en todos los rubros. Me acuerdo haber escuchado a una persona que había trabajado en la SEC, esto fue varios años atrás, que decía, en los próximos 10 a 15 años, todos los activos van a estar tokenizados. Entonces, ahí fue como un golpe porque y de eso se hizo hincapié y se habló bastante durante todo el evento de esto, y esta fue tal vez una de las grandes conclusiones, es de acá a 10, 15 años, todos los activos, no inmobiliarios, todos los activos van a estar tokenizados. Entonces, ahí me acuerdo que a todos los oyentes que estábamos, que esto ya fue hace varios años, obviamente se nos disparan un montón de preguntas. A mí en lo puntual se me venía mi mundo de real estate tradicional, antiguo, old school, burocrático, lleno de papeleo, con información tradicional no digitalizada. Entonces, cuando este señor hablaba y decía esto, y veía cómo el mundo hablaba de una velocidad de cambio impresionante, yo por otro lado contrastaba lo que veía en mi mercado en los últimos 100 años, que probablemente el real estate fue uno de los mercados que menos avanzó en los últimos 100 años. Entonces, a mí se me planteaban un montón de interrogantes. Entonces, cuando volví a la Argentina y volví a ver la aplicación en el mercado tradicional, empecé a ver qué es lo que tenía que hacer el real estate para poder entrar en esa carrera, porque de 10 a 15 años todos los activos se van a digitalizar, perfecto, pero seguramente no van a ser todos en masa, algunos lo van a hacer primero que otros. Y lo que yo veía, como defensor del rubro de real estate, que en esa carrera vamos últimos, o tal vez vamos entre los últimos. Es un mercado muy tradicional en esto. Entonces yo veía que hay que hacer muchos cambios. Entonces dije, ¿cómo puedo colaborar desde mi lugar, desde mi empresa, educando a mi segmento y a mi sector,
para que esto se agilice. Entonces, lo primero que vi es, dije, bueno, a ver, ¿cuáles son las barreras que tengo? Entonces, inicialmente me encontré con barreras emocionales. La gente no entiende, no conoce y rechaza lo nuevo. Entonces, dije, bueno, ahí es la primera barrera, la emocional. La segunda, una barrera cultural. La gente está acostumbrada a hacer las cosas, como decimos siempre, business as usual, de manera tradicional, y en general los que lo hacen de manera tradicional, vos le venís con palabras como DeFi, DApp, token, blockchain, y genera como un rechazo que si vos no educás, en lugar de acercar al cliente lo alejás. Después la barrera de usabilidad. Todos los que, yo cuando me siento del lado del mundo blockchain, escucho un montón de cuestiones STO, SEO, que no me quiero poner técnico, porque tal vez esa es la tarea de Néstor de hacerlo en esta charla, hablar de cuestiones más técnicas. Yo lo veía como chocaba con mis clientes tradicionales que invierten en real estate. Y a veces, recordando que mis clientes muchos son de crowdfunding, que son un poquito más avanzados que los de real estate tradicional, igualmente había una barrera de usabilidad tremenda. Y después tenés barreras burocráticas. La reglamentación de cada país, qué opina la SEC local, o la bolsa de comercio, o la SSBB, depende de cómo se llama en cada país, acerca de si estos negocios son legales, si es permitido hacer oferta pública, si es permitido tener un mercado secundario de token. Entonces, si los registros de propiedad van a seguir siendo en papel o son digitalizados. Entonces, cuando vos ves todas estas cosas, decís, perfecto, de acá a 10, 15 años tenemos que estar tokenizados, pero si no empezamos esta carrera educativa, probablemente vamos a chocar con una barrera, porque todos los que queremos que el real estate se modernice, tenemos que ver cómo está la parte legal, cómo está la parte burocrática y cómo está el cliente. Porque a veces no alcanza con un solo lado. El cliente hoy, de lo que yo tengo visto, y nosotros tenemos más de 140, 150 mil clientes, todos online y todos comprando real estate desde ticket bajo, que son bastante avanzados, entre comillas, no es el cliente tradicional. Cuando nosotros hacemos encuestas de cuestiones de blockchain, todavía están en un nivel de conocimiento que te diría menos del 10% sabe lo que le estoy hablando. Entonces a mí me parece que la tarea de Fivery es fundamental y es imperativa, porque si no, vamos a chocar contra una realidad que es vamos a espantar a los clientes. Entonces después empiezo a ver temas de datos. Todos los que estamos en el mundo emprendedor sabemos que el 90% de los startups fallan. Eso es un dato histórico de la realidad. Después te tiro otro dato separado. En lo que es la banca online, el 38% de los usuarios hace drop-off por el proceso de onboarding a darse de alta en un banco. Y de ese 38, el 26, o sea, casi 2/3, elige el banco por la simplicidad del proceso onboarding. Entonces ahí te queda expuesto un tema que es, si no hacemos que el blockchain lo pongamos dentro de nuestro segmento de una manera friendly, acotada, friendly, amistosa, quiero decir, con usabilidad sencilla, probablemente vamos a alejar a nuestros clientes. Y el alejar a nuestros clientes puede significar el fracaso y caer dentro de ese 90% de startups que terminen yendo a la quiebra simplemente por no haber hecho un proceso de adaptación lo suficientemente normal. Entonces, ahí empecé a bajarlo un poco más en detalle y empecé a ver estos dos mundos que yo choco. Cuando voy al evento de Malta me encuentro con un grupo de gente que es el ecosistema blockchain, que tienen ciertas características. En general son más jóvenes, no tienen barreras globales ni tienen barreras de países, para ellos son dentro de un ecosistema, se manejan dentro de exchange, confían en lo que es la compra de tokens a nivel global y no le importa en qué país está situado, entienden lo que es un contrato inteligente y tienen todas estas características que cuando yo vuelvo a casa y hablo con mis clientes, me encuentro con que son gente tal vez de una edad un poco más avanzada, que no saben lo que es un exchange, que no saben lo que es un token, que no están dispuestos a invertir su dinero en un token, que cuando vos le decís que no vas a comprar una propiedad, sino vas a comprar una acción que replica el valor de la propiedad, enseguida no entienden y ponen una barrera. Entonces me parece que ahí es donde está el trabajo fuerte. Entonces, volviendo un pasito para atrás, cuando yo fundé una de mis empresas, la razón de ser que fue es que hay un estudio de Credit Suisse, que es muy interesante, que dice que el 92%, es el estudio de la riqueza global, el 92% de la población mundial no tiene de patrimonio total, quiere decir ahorros, casa, auto, activos, no tiene $100.000. Y después dice que el 71% de la población global no tiene ni siquiera $10.000 de patrimonio total.
Entonces, ahí te das cuenta que el cliente de real estate tradicional que le hablamos durante 20 años, tal vez representa el 8 o 10% de la población global. Y en Latinoamérica, que es lo que a mí me interesa, mucho menos por el bajo acceso al crédito. Entonces, si nosotros queremos hablar de real estate en Latinoamérica, o le hablamos a un segmento de alta riqueza que probablemente no sea el más interesado en la tokenización, o tenemos que ir a la base de la pirámide. Y si queremos ir a la base de la pirámide, tenemos que tener en cuenta que no entienden nada de lo que le estamos hablando. Y si nosotros no somos lo suficientemente claros y responsables en lo que es este proceso educativo, de llevar a la gente de un mundo de real estate tradicional a lo que es el mundo blockchain y a llevarlos al ecosistema blockchain, probablemente vamos a chocar, y vamos a chocar contra una barrera cultural, emocional, de usabilidad o de burocracia, que, como les dije, puede llegar al éxito o al fracaso, depende de cómo lo vemos. Entonces, para hablar y resumir un poco los módulos y tal vez dejarlo abierto a otras personas para no comer tanto tiempo, para mí es imperativo construir un puente hacia el usuario donde facilitemos los que estamos en el rubro el proceso de evangelización, porque a veces recuerden que es tan malo empezar un negocio muy temprano como empezarlo muy tarde. Hoy falta mucho educar a la gente y esa es nuestra tarea. Y si nosotros queremos que el mundo del real estate se amigue con el mundo de la tokenización de activos, hay mucho trabajo que hacer, que es de unir dos mundos, que hoy no voy a decir que es antagónico, pero sí voy a decir que no se conocen. Y esto te dejo, Andrés, como punto de partida y disparador de preguntas, porque esto es lo que yo veo que pasa hoy en nuestra industria. Vale, Damián. Bueno, quiero hacer un vínculo porque es muy interesante lo que acabas de comentar y estoy esperando con ansiedad lo que Néstor va a tener que decirnos, porque Néstor nos va a dar algo muy interesante de manera de ejemplos. Entonces, como conclusión me queda una cosa. Yo tengo un bien inmobiliario en Colombia que estoy tratando de vender y me sorprendió que cuando trato de rentarlo para hacer un contrato con una aseguradora, me toca utilizar una plumilla, poner mi huella digital, luego utilizar el dedo, utilizar otra gestión, firmar un documento en papel. Todavía estamos en papel. Entonces, me parece que con lo que estás explicando, el onboarding, pues es una manera mucho más digitalizada, mucho más amigable, con un nivel de encriptación y de confianza mucho más alto. Creo que también en algunos casos estamos hablando de la confianza. Entonces, me pareció muy interesante lo del patrimonio y creo que está muy interesante con lo que Néstor nos va a explicar. Ya para terminar una parte de tu presentación y teniendo en cuenta lo que nos acabas de comentar del blockchain onboarding process, ¿cuáles serían algunas aplicaciones presentes, futuras o usos concretos que nos pudieras dejar en la mesa? Si nos puedes resumir esto en unos 5 minutos. Perfecto, dale, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Lo primero es, gracias. No quiero dar lo que suene en mi lado un panorama negativo, sino todo lo contrario. Yo soy un fan y un defensor del blockchain y la incorporación del blockchain en real estate, y por eso hago este awareness a todos los que estamos en el sector. Pero bajando a tu pregunta, para no comerme los 5 minutos, esto es lo que creo que hay que hacer, una implementación gradual, y así como planteé el problema, ahora voy a plantear la solución. Lo que nosotros estamos haciendo es empezar a educar a nuestros clientes. ¿Cómo se lo educa? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Primero, nosotros ya incorporamos el pago, tanto en crowdfunding como en propiedades tradicionales, del pago con criptomonedas. Y ahí se desprenden varias cosas. Empezás a educar a la gente lo que es el uso de criptomonedas. Empezás a educar a la gente lo que es el uso de un hash, el hash de una operación. Empezás a educar a un cliente de las ventajas de que las operaciones estén hasheadas, es que tengan trazabilidad y seguridad, por ejemplo. Entonces, con ese pequeño cambio, empiezan a ver las ventajas de usar este sistema. Atrás de eso, empezás a educar sobre cómo es el uso de un wallet. Empezar a usar un wallet, empezar a tener monedas en criptomonedas, tal vez aprender de la volatilidad de las criptomonedas, la diferencia con los USDT o las distintas monedas, aprender que si vos tenés monedas, podés hacer algún staking para tener rentabilidades. Entonces, todas estas pequeñas cosas, en realidad, no son de real estate todavía, pero sí los vas vinculando. Y de esa manera los vas relacionando. Entonces, al hacer pagos y demás, empezás a meterlos. Luego después tenés otras aplicaciones que usamos en real estate y nosotros estamos aplicando, como por ejemplo, cuando vos tenés clientes que compraron propiedades en desarrollo en pozo, le llamamos en Argentina, aplicaciones de blockchain que te muestran una foto y que te graba el momento y el lugar exacto. Entonces esa foto tiene la validez de que el grado de avance que vos estás mostrando es tal y es cierto, que es casi como
tenerlo certificado por un notario o por un escribano. Después, en el futuro vamos a ver cosas mucho más avanzadas, que es la que va a hablar Néstor, entre otras, como la tokenización de activos, los NFT inmobiliarios, inversiones en el metaverso, compra de terrenos virtuales, tokenización de materiales de construcción, sistemas de DAO con voting, organizaciones autónomas, el rol de los escribanos reemplazados por blockchain, que en Liechtenstein ya es una realidad. Y no quiero meterme en estos temas, porque son temas más, tal vez de Néstor o del futuro, pero quiero decirle, hay aplicaciones presentes y aplicaciones futuras que van a hacer que el real estate, a mis ojos, tenga la mayor revolución de los últimos 100 años en los próximos años. Y por último, para cerrar, sí también estamos haciendo aplicaciones al desarrollo tradicional, que es poner arte digital en los edificios, poner crypto building, que es edificios con criptominerías para el pago de gastos, hacer estas aplicaciones de blockchain para mostrar el desarrollo, permitir el pago. Entonces creo que nuestra tarea es empezar a mezclar las aplicaciones de blockchain con las aplicaciones de real estate tradicional para que la gente se familiarice y poco a poco lo que va a hablar Néstor dentro de un minuto sea una moneda corriente y no genere una barrera que el público lo rechace por falta de conocimiento. Damián, muy interesante lo que acabas de mencionar. Te agradezco por haber hecho esto una explicación mucho más sencilla en términos generales. Y acabas de mencionar una serie de términos como el crypto, el hash, el wallet, el skating. Entonces, quiero abrir la oportunidad para Néstor. Néstor, tienes gran experiencia en este tema. Has estado en algunos pilotos pioneros a nivel mundial. Yo quisiera que nos llevaras a manera de historia, un poco entrando por el tema de la tokenización y cómo la tokenización es solamente un abreboca a algo que es mucho más profundo y disruptivo, que va hasta el mundo financiero, el mercado de los capitales, pero como les comenté al principio, esto es a manera de cafecito. Entonces, para una persona que nunca ha escuchado estos términos, y como bien lo explicaba Damián, que tenemos un problema de desigualdad tan fuerte en la región, que no es un secreto, cómo, yo ya no lo llamo tecnología, cómo esta transformación se puede hoy de manera tangible utilizar. Ya no estamos en el futuro, porque estamos hoy. Lo que Damián nos está comentando es el presente, lo estamos viviendo aquí en la región, no nos lo están trayendo. Entonces, ¿cómo desde tu visión nos puedes compartir y nos compartes esa historia por el camino de la tokenización? Bien, gracias Fabri, gracias Andrés, un gusto Damián, una intro de lujo me has dejado, aunque me han tirado varias responsabilidades, cada tanto lo va a decir Néstor, así que espero estar a la altura de las expectativas que han generado con una vara bastante alta, así que bienvenido sea el desafío. Me he ido a la tokenización, que por cierto hemos sido el primer desarrollo inmobiliario en la historia del real estate, que estando hoy el solar, la tierra, va a haber un edificio y lo hemos hecho, y atención a lo que voy a decir, gracias al sistema bancario. Tú dices, ¿pero cómo? Si justamente estamos en la vereda opuesta. El sistema bancario me echó, y porque me echó el sistema bancario dije, caramba, ¿ahora qué hacemos? Estaba comenzando el efecto de la pandemia y cuando voy al banco, en España, por cierto, estoy desarrollando una promoción, como le dicen allá, un desarrollo inmobiliario en Málaga, y el banco, asustado por los efectos de la pandemia en la capacidad de pago de la gente, nos dijo, mira Néstor, antes de escucharte el proyecto, usualmente pedíamos que haya un 30% de preventa de unidades para ver la viabilidad económica comercial del proyecto, y luego evaluamos tu carpeta. Pero ¿sabes qué? Como ahora tenemos un poquito de temor por la calidad de la capacidad de repago, porque el espejo retrovisor de tus antecedentes frente a la pandemia te podía hacer pegar de frente contra un árbol, porque estaban cambiando las cosas a una velocidad inusitada. Aquello que era dejaba de ser en segundos. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Prevende el 60% del edificio y luego vennos a ver. Yo dije, ¿cómo? Ustedes me están diciendo que yo tengo que prevender el 60%. En España la preventa no mueve la aguja en el flujo de fondos porque con toda la furia un comprador en preventa, en pozo o sobre plano, como le dicen allí, te pone el 10% a la firma y con toda la suerte del mundo otro 10% hasta que le entregas la unidad. Con lo cual no te apalanca en absoluto y peor aún, fijas precio tempranamente y ahora resulta que tenemos inflación en euros.
de 2 dígitos, aunque la realidad no lo cuenta. Entonces, gracias a la locura del planteo bancario, supe que no, definitivamente no era por allí. Por lo cual, yo ya venía a Crypto Believer desde el año 17 y dije, vamos a incursionar en este tema. Hice un máster en blockchain y DeFi en una plataforma muy conocida de España y dije, es por aquí. Es por aquí porque como latinoamericanos y en particular argentinos, somos expertos administrando escasez. Y como somos expertos administrando escasez, no es que le sacamos jugo a las piedras. Hacemos licuadora de piedras y te preparamos un licuado, porque justamente lo que sabemos administrar son las restricciones del sistema, y fue así que nos fuimos por el lado de bajarle la barrera de entrada al ticket, desestresar el modelo del real estate, y en vez de vender una unidad sacrificando precio para que aparezca la novia, bueno, generemos una tokenización como definición básica, como representación digital de la propiedad fraccionada de un activo, gracias a la madre de todo esto, a la reina madre de todo esto, que es la tecnología blockchain, que ha permitido construir las autopistas donde ahora circulan una cantidad de vehículos increíblemente masivo. Y esto nos ha implicado estructurar por oferta pública en España la posibilidad de que el mercado de capitales allá habilitó la ley del mercado de capitales, que es la oferta pública. Pero yo tengo el corazón en Latam y mi cuerpo literalmente estoy en Argentina, y dije, ¿cómo llevamos esto a Latinoamérica? Y aquí es donde me gustaría diferenciar primero, como bien dijo Damián, hay que hacer mucha evangelización, porque la gente cree que hablar de algo que arranque con la palabra cripto ya implica volatilidad, algún scam por ahí dando vuelta y algún sistema Ponzi esperando a la vuelta de la esquina. Y contra eso debemos de luchar, porque lamentablemente hay ejemplos que confirman esos temores, pero es como un martillo, puede servir para clavar un clavo o romperle la cabeza a una viejita, con lo cual no es la herramienta, sino cómo se la usa y desde el riesgo moral del caso. Fue así entonces que dijimos, bueno, ¿qué tarea debemos de tener los que estamos intentando evangelizar, como digo, en este tema? Separar como los 2 hemisferios del cerebro, como literal, las criptomonedas, con la volatilidad, ya que detrás de las criptomonedas no hay nada, digámoslo con todas las letras, detrás del Bitcoin no hay nada, simplemente credibilidad que viene a resolver algún dolor del ecosistema, y como píldora la gente cree en ella y por oferta y demanda fija su precio. Por eso tiene volatilidad, y de pronto lo de Ucrania, y de pronto un tuit de Elon Musk, y todas las fantasías paranoicas que a veces se instalan en este mercado, que hacen al concepto de volatilidad, porque como dice la gente de Bit2Me, una compañía española, que es la primera que ha salido con autorización del Banco de España hace muy poquitito para operar como banco, cripto. Tú vives en el año 13 después de cripto. Jugó con el concepto de palabras, porque del 2009 a ahora me encantó el concepto, ¿no? Vivir en el año 13 después de cripto, no en el 2022 después de Cristo. Está con una letrita de diferencia. Este concepto me lleva a, por favor, diferenciar lo que es la tokenización, que se mueve como una criptomoneda porque tiene el mismo aspecto, entre comillas, y se maneja en el mismo ámbito, pero el token primero es algo que te tropiezas en la calle y luego vienes al mundo digital a representarlo de manera amigable, transable, con la seguridad, transparencia, inmutabilidad que brinda la blockchain y todos los atributos que creo están medianamente conocidos. Pero, por favor, no confundir la tokenización con las criptomonedas, aunque se manejen con la misma materia prima, la blockchain. ¿Okay? Esto es clave, porque como el otro día en un debate, dije, bueno, pero la volatilidad del token de un proyecto inmobiliario. Y yo le pregunto, si hubieses comprado una unidad completa en un emprendimiento inmobiliario, en preventa, depende de cada país como le llamen a la etapa de obra, en pozo en Argentina, sobre plano en España, ¿cuál es la volatilidad de esa unidad que has comprado que aún no existe y es una promesa de entrega de cosa futura? Y se te quedan mirando y dicen, bueno, hombre, claro, eso más o menos, de acuerdo a la base. ¿Y por qué a eso en pequeño le quieres agregar volatilidad? Si está representando eso que estás viendo ahí afuera, ¿por qué le quieres traer del mundo inestable, por lo joven que es aún, de las criptomonedas? Y como no tiene nada detrás, vaya a saber sujeto a qué está el precio, oferta y demanda. Aquí
es algo que está ahí afuera, que tiene un valor de mercado verificable, y ahí aparece el concepto de oráculo, que antes le decíamos auditores, pero en esta jerga se inventan conceptos, y pueden ser oráculos on-chain u off-chain, o sea, un software que valide cosas, o alguien contratado a tales efectos, como es el caso nuestro en Málaga, que hemos contratado una compañía de evaluadora de riesgo y de rating, que viene a evaluar dos cosas: que no ha caído un meteorito en Málaga, y que el avance del edificio está de acuerdo a lo previsto, con lo cual riesgo sistémico, riesgo performance. Por lo tanto, puedes creerme, pero además hay un tercero, como un auditor externo de una compañía que firma el balance para dar una opinión independiente. Aquí también el ecosistema de blockchain aplicado al real estate, necesitamos parecerlo además de serlo, y parecerlo en este caso es tener la tranquilidad de la validación de que lo que sucede en 3D opera aquí en 2D. Con lo cual, esta era la intro al tema de tokenización, y ahora nos encontramos con la problemática que en Latinoamérica, como sucede en esta industria del real estate, siempre tenemos más ideas que dinero. Es más, si no fuese así, no nos dedicaríamos a lo que nos dedicamos, porque es una industria capital intensivo que requiere volúmenes de capital que normalmente necesitan ser apalancados. En Latinoamérica, en algunos países, Argentina no es el caso por la cuestión macroeconómica, tiene un sistema financiero que puede acompañar. Sana envidia de los argentinos a aquellos países latinoamericanos que el sistema financiero puede acompañar a un desarrollo inmobiliario. Pero resulta que se hacen los dueños del negocio, se pierde libertad y terminas dependiente de las variables o de los parámetros que ellos te indican. Entonces, blockchain vino a ser el grito de libertad más importante de los últimos siglos para la civilización humana, y en particular para la industria del real estate, porque ahora podemos tener la posibilidad de generar ingenierías jurídicas, económicas, financieras, que nos permiten liberarnos del yugo del sistema. Parece una arenga política, pero creo que soy claro con la intención de lo que intento decir. ¿Por qué? Porque la descentralización, bien entendida, es lo que estamos intentando decir. No depender de una autoridad central que me defina, así como esa charla que tuve en un banco, y que me estaba diciendo él a mí, como un proveedor de dinero, me estaba formateando mi negocio. Ahora imagínate, Andrés, si yo hubiese prevendido el 60% del edificio a precios que en su momento el costo de reposición del metro cuadrado era lo que la lógica indicaba, ahora con una inflación de 2 dígitos en algunos insumos por los problemas, y que el mundo tiende a seguir. Entonces, deberíamos tomar la posta de: el desafío es desintermediar la parte financiera, empoderarnos a través de la autogestión, y que no acomodemos nuestro producto a los que los bancos indican como productos financieros que acoplan, sino que es al revés. El concepto de money lego, las DeFi o finanzas descentralizadas, es venir a construir un producto financiero que apalanque nuestra industria. Y todo esto suena muy bien, pero ¿cuál es la problemática que lo mencionó en su charla Damián? El concepto que captar ahorro del público a través de la oferta de un valor que le prometes una rentabilidad es captación de ahorro público. Y por lo tanto dependes de la autorización que tenga la autoridad de aplicación de cada país. Por eso el entusiasmo que nosotros estamos viviendo desde mi compañía es: España ha ayornado su ley de mercado de valores y permite la tokenización por oferta pública, ¿okay? Que con una barrera de entrada bastante baja, y por una gestión humildemente personal, han aceptado que pueda haber proyectos en Latinoamérica que estén financiados con tokenizaciones desde España. Para eso toda una ingeniería jurídica, sobre todo comercial, porque en definitiva la compañía española que tokenice tu proyecto en Colombia, suponte, te dará un préstamo. Tú no tokenizas, tokeniza la española y te baja la línea de crédito que capta colocando token desde España. Y esto es como el agua, va buscando su cauce cuando el lugar natural no se lo permite. Entonces, mi humilde sugerencia es: sigamos luchando para que Latinoamérica se ayorne en la educación de esta temática de blockchain, y que el sistema financiero acepte
y por lo tanto no haga lobby en contra de las autoridades de aplicación en materia de oferta pública y que permitan justamente esta cuestión de habilitarlo como lo hizo España. Y para ir a lo concreto, y después, si te parece, Andrés, voy a la presentación. La problemática que tiene nuestra industria para vender de a trocitos es que tú no puedes fraccionar el derecho real del dominio. No puedes romper, por lo tanto no es correcto, aunque marketineramente se use y es una mentirita piadosa, de vender 1 metro cuadrado. Porque en realidad lo que estás vendiendo es una participación en algún vehículo que casualmente tu proporción dentro de ese vehículo en la sociedad, un fideicomiso, casualmente representa 1 metro cuadrado, pero jamás podrás mostrarle a tus amigos una escritura inmobiliaria de 1 metro cuadrado, porque siempre está mediatizado. Imagínate, ¿no?, la problemática que sería si fuesen condóminos, se mueren, se divorcian, tienen problemas de embargos, imposible. Por eso siempre se mediatiza a través. Por lo tanto, el token siempre es un vehículo representativo de una propiedad fraccionada, pero no directamente del inmueble, sino de aquel que sea dueño del inmueble. ¿Ok? Dicho lo cual, es importante entender esta cuestión de que nosotros estamos intentando comentarle al mundo que hay una manera donde el estrés del ticket ahora lo estamos achicando, un primo hermano del crowdfunding, nada más que sobre blockchain y con todos los atributos que ya sabemos al respecto, y diferenciar lo básico. Tomar dinero para devolver dinero es emitir un bono. Y para ello necesitas oferta pública. ¿Lo quieres llamar token? Llámalo token porque está la tecnología y todo lo que nos entusiasma. Pero viene un abogado, corre las palabrejas tequis modernosas y dice, pero señor, usted está emitiendo un valor negociable, está ofreciendo un dinero a cambio del dinero, con lo cual eso es captación de ahorro, requiere autorización. Ok. A diferencia, y esto es como pie a la charla, a la presentación, a diferencia de cuando uno vende en preventa. Cuando uno vende en preventa, ¿qué hace? Promete la entrega de una cosa futura. Ya no te prometo devolver dinero, te prometo entregarte de manera diferida un inmueble. ¿Ok? Entonces, voy a dar un ejemplo en donde los NFT, los tokens no fungibles, o lo que me gusta llamar, cuando hay cambio chico tienes tokenización porque es el fraccionamiento de un activo. Cuando no hay cambio y es el todo, ese gran token sin cambio es un NFT. Por lo tanto, la tokenización es el fraccionamiento de un NFT, visto de alguna manera jugando con las palabras. ¿Ok? Dicho lo cual, si te parece, voy a dar un ejemplo concretamente, cómo desde la tecnología blockchain se pueden hoy sí representar inmuebles, aunque reconozco que no facilito la barrera de entrada, pero es un ejemplo de aplicación, porque es el inmueble completo, pero con ingeniería financiera para que se puedan dar modelos de negocio que hoy ni siquiera cruzan por la cabeza de un comprador o de un desarrollador inmobiliario. ¿Te parece, Andrés, que pase a la presentación? Recuerda que aquí estamos como en la televisión y en la radio. El tiempo es muy corto, entonces te voy a dar unos 3-4 minutos porque ya veo algunas preguntas también en el chat. Ok, bien. Y Tania nos va a colaborar con eso. Voy a ir lo más rápido posible entonces. Gracias. De esto estábamos hablando, aplicaciones para blockchain. Hasta ahora estamos viendo al real estate con las criptomonedas simplemente desde su función de medio de pago. Se llenan noticias en los diarios donde hablan de la criptoeconomía. No, no es la criptoeconomía, simplemente lo de siempre con un medio de pago facilitado, cosa que no es poco y es un buen desembarco, pero no implica que blockchain entró al real estate. Implica simplemente que los medios de pago se han facilitado de manera no bancarizada a través de las criptomonedas. Primera cuestión. ¿Y cómo está evolucionando el real estate en LATAM? ¿Realmente el blockchain en real estate en LATAM lo está evolucionando? ¿Qué pasa con la problemática que decíamos antes de depender de las notarías, de las escribanías? Y ya en Liechtenstein, como dijo Damián, ya se está logrando, pero fíjate lo que está pasando en Colombia. Sí. Ya se está hablando, y esta nota es del 22 de febrero, de hace una semana, sí, literalmente. Entonces, fíjate lo que estamos hablando, reemplazar a las notarías por tecnología blockchain. Imagínate lo fantástico de esta etapa es que estamos viviendo un tsunami de cambios, que mientras estamos hablando están sucediendo cosas, y lo que antes parecía un coto de casa imposible de abordar, hoy se está dando, ¿no? Y la Internet del Valor ahora nos va a permitir transaccionar inmuebles, como me gusta decir, exportar inmuebles a través de blockchain, a través de la tokenización o NFT, o importar inversores, depende de qué lado te pongas, ¿no? Y esto se lo habilita gracias a blockchain y, por cierto, sin querer, los colores de la bandera de Ucrania en esta dieta.
Fíjate esto muy rápido, ¿no? Los 3 pilares básicos de lo que es la criptoeconomía. Blockchain como pieza fundamental y la autopista por donde circula todo el mundo. Las DeFi, que en definitiva son protocolos sobre blockchain. Y la tokenización, que a esta altura ya sabemos que es el fraccionamiento de la propiedad de un activo de manera digitalizada y segura. No hay duda que ahí debemos estar nosotros si pretendemos ser actores, y gracias a la tokenización están propiamente dicho los tokens, los NFT, que de ellos vamos a hablar ahora como un ejemplo claro de aplicación, los play to earn, que ya sabemos lo que es hoy jugar para ganar. Estoy en un proyecto de salud que tiene que ver con la genética, donde vamos a hacer un metaverso de salud y hablamos del play to health, que ganes monedas por cuidar tu salud. Y por supuesto todas las derivadas, donde tengo arquitectos conocidos que ahora están diseñando edificios en el metaverso ganando 3 veces lo que antes ganaban por hacer un proyecto normalito. Y de pronto, al no aplicar las leyes de la física, están fascinados de hacer elefantes de Dalí. Vamos a un ejemplo de NFT lo más rápido que se pueda. Imaginamos un render muy lindo de un apartamento que todavía no existe, que se va a hacer y que por lo tanto tiene un precio de venta hoy de $100.000 en el estado que se encuentra, le hace un render y nada más que un render. Entonces, ¿qué pasaría si generamos un NFT, la representación digital de los derechos a recibir esa propiedad el día que se termine, de $100.000? Y resulta que vamos a estresar un poquito el modelo y vamos a decir, ¿existirá gente que tenga el 50% de la firma? Muy pocos. Ok, hagamos un módulo de prueba, 5 unidades. Suponte que aparecen 5 unidades en donde haya 5 compradores que están dispuestos a pagar el 50% por el incentivo, que si tuviesen de alguna manera el resto del dinero para comprar de contado la unidad, le hago $10.000, que es un 10% típico que hace un promotor inmobiliario cuando cobra de contado, le hago un 10%, con lo cual le están faltando $40.000. Pero, hombre, apenas he llegado a 50.000, ¿de dónde voy a sacar los 40.000? Bueno, pero resulta que ahora tenemos un NFT. ¿Qué pasaría si hubiese una plataforma de DeFi para dar préstamos, para conseguir esos 40.000, en donde el NFT, que vale 100, tiene una relación de sobrecolateralidad de 2,5 veces a 1, porque 100.000 sobre 40.000, y colateraliza un préstamo, no estoy hablando de bancos, por fuera de los bancos, y financia solo hasta las escrituras, para ahí sí entregarle la antorcha o la posta al sistema tradicional cuando ya sea hipotecable esa unidad, que dejó de ser un render para tocarla. Y ahí entonces esa plataforma, que podrá estar en el mercado o crearse ad hoc con inversores que acompañen financieramente esta accesoriedad al modelo de negocio central, con esa liquidez, el desarrollador, que estaba resignado a cobrar muy poco durante la obra, ahora cada unidad la vende de contado, le cambia la ecuación. Blockchain habilita una reingeniería financiera de la industria del real estate a través de la NFTización de unidades en preventa, articulado con el mundo DeFi y cambiando la lógica de la masa crítica de unidades a vender para lograr un efecto financiero mucho mayor, como sacarle mucho más el jugo a cada una de las unidades, y ese 10% de descuento sin dudas lo recuperará vendiendo otras unidades más tarde, más caro. Por lo tanto, no tengo dudas que estamos en la etapa de brotes de creatividad que hay que cuidar y regar, porque el futuro llegó, nos espera, y solamente pensando nuevo vamos a poder transitarlo con éxito. Néstor, muchísimas gracias. Creo que de este webinar, muy rápidamente, quedan cosas como los millennials en este momento pueden invertir de una manera diferente. Estuvimos hablando de patrimonio. Estamos hablando de desigualdad, de cómo diversificar, de cómo tener acceso a un activo que antes no era tan fácil de llegarle. Hablamos mucho de los usuarios y creo que eso tiene un impacto directo en las familias, directamente, porque es uno de los activos más preciados que podemos tener y en el que constantemente estamos buscando cómo poder acceder. Muy seguramente en los activos comerciales, que son solamente para el 1 o el 3% de las personas que tienen el dinero y la capacidad de poder invertir, pues esto también le puede llegar. Supongo yo que se podrá democratizar el acceso a este tipo de activos. Entonces, en la región, pues creo que estamos cumpliendo con la misión de Fibree. Les agradezco mucho porque pues hemos podido tener ejemplos concretos, aplicaciones del presente. Creo que no estamos en ese tiempo de las cruzadas. Me gustó mucho lo que comentaste de la parte de la banca.
sigo pensando que la banca no es el enemigo, sino que estamos ante una alternativa, ante una opción. Yo creería que la manera como se accede a las hipotecas, a la compra de vivienda, pues va a seguir por un tiempo bastante largo, pero pues hay una realidad hoy en la cual ya la podemos acceder. Vamos a tomar algunas preguntas de los participantes. Vi una pregunta aquí en el chat de Jorge, en el cual se pregunta si hay una manera de invertir en cripto o invertir en activos inmobiliarios en el cual no haya tanta volatilidad. Creo que estamos hablando de un stablecoin. Si puedes dar una respuesta breve, Damiano o Néstor, por favor. Sí, ahí yo le respondía en el chat, pero lo decimos para todo el mundo. A veces un poco la gente tiene esa imagen, vos le hablás de criptomoneda y como decía Néstor, automáticamente relacionan con la volatilidad, y dentro de las 14.000 o 15.000 criptomonedas que hay, también tenés el USDT, que es un dólar estable, es un dólar digital donde la paridad es 1 a 1, con lo cual si vos tomás un dólar digital no tenés volatilidad alguna. Hoy eso te está gustando mucho, nosotros lo estamos aceptando y te elimina el problema de plano. Vale. Veo otra pregunta de Isa Morales. ¿Se puede hacer tokenización en México o a través de España o en Argentina o en Colombia? ¿Qué pasa con esa noción geográfica del real estate que es tan local? Lamentablemente en cada país dependemos de las autoridades que autorizan o no, valga la redundancia, a la captación de ahorro. Lo que se logró como modelo híbrido, que como toda manera de escaparse de la rigidez de los modelos, es tokenizar en España y prestarle el dinero al desarrollo mexicano o al desarrollo peruano, que de hecho tenemos un cliente en Lima, Perú, que va a ser el primer edificio tokenizado de Perú a través de una sociedad española que ellos mismos crearon para tokenizar el proyecto de Perú, cuidando las formas y con algunos resguardos de estrategia. Uno queda indemne en el buen sentido de la palabra y logra la captación del ahorro público desde España para México. Vale, yo quiero validar con ustedes si lo que llamamos las DeFi. Tengo algunas cifras. En el 2020, en el flujo de transacciones de las DeFi se mueven algo como $1.000 millones. En el 2021 vi un cambio de más del 100% a un monto que llegaba de más de $112.000 millones en movimientos de transacciones. ¿Es algo que está realmente pasando a esta velocidad? ¿Está sí, la adopción? 1000%, no 100%. 1000%. Sí, claro. Total y Entonces absolutamente. Es una realidad. Está explotando y es un sistema financiero sin bancos centrales ni teléfono alguno al que llamar. Vale, entonces estamos algo muy parecido a lo que le sucedió a la telefonía con el protocolo del IP, que lo más conocido es Skype, que cambió completamente la lógica de comunicar. Entonces aquí estamos en algo muy similar. Pero aparte se cambió la relación de fuerzas. Ahora el sistema financiero es lo que tomo para amoldarlo al sistema financiero, a mi negocio. Esto sonaba como un acto de soberbia, intentar decirlo. En cambio ahora, los money legos, uno arma sus propios productos financieros encastrando las distintas herramientas que hoy hay y te permite una creatividad nunca vista. Por cierto, Andrés, no lo están evaluando el mercado y me da la sensación de urgencia y de compromiso. Hagamos docencia de esto porque las DeFi harán explotar el real estate. Vale, muy interesante. Bueno, yo creo que estamos cumpliendo con la misión de Fibree. De nuevo, un agradecimiento a los patrocinadores. Sin ellos no hubiera sido posible este evento. Al apoyo de Fibree, a Tania también, que nos ayudó a organizar este evento. Y unas últimas palabras, Damián, Néstor. Tú hiciste un comentario sobre Colombia. Supuestamente el evento era para 3 países. Entonces, rápidamente sobre Colombia les puedo comentar de que si hay cambios en el regulador. Creo que la pandemia fue y ha sido un acelerador para el regulador. Ha habido cambios, no solo en la parte de crowdfunding, ya hay pilotos reales en los cuales se utilizan tecnologías de blockchain, hay pilotos concretos entre la banca y los exchanges. Entonces, en tan solo 18 meses, 24 meses, ha habido un cambio muy interesante, muy estructural, en el cual en el mundo financiero ya se percibe un valor. Entonces, creo que fue muy interesante el ejemplo que diste de las notarías. Es algo que se está tomando para un piloto, creo que se va a ejecutar este año. Y como Colombia, como Argentina, pues es un caso que lo estamos viviendo hoy y yo los invito mucho a que sigan estudiando el tema,
a que vengan hacia Fiverr en el momento que tengan algunas dudas. Hay representantes en muchas ciudades a través de Latinoamérica y les quiero dar de nuevo las gracias porque creo que este webinar tiene mucho valor para una persona que de pronto no tiene mucho conocimiento tecnológico o mucho conocimiento del real estate, y es para las familias, es para las personas que pueden decir, finalmente yo puedo acceder a algo en 3 clics que antes era muy complejo y muy complicado o muy costoso. Entonces creo que la eficiencia está aquí, la generación de valor, y esto está aquí para quedarse. Los invito para una palabra para cerrar. De nuevo, Néstor, Damián. Bien, bueno, agradecido, por cierto, Fabri. Esto es necesario, es una vocación docente que hay que explotar a todo lo que se pueda, porque los invito a que se animen. Esto es, preparen fuego, apunten, es el nuevo orden. Antes se decía de otra manera, y en cada recalibración estaremos más cerca. Lo importante de todo esto, para que validen que algo van conociendo, ¿saben cuándo será? Cuando, charlando con amigos de estos temas, los amigos le digan, no entiendo de qué estás hablando. Vale, gracias, Néstor. Desde mi lado, para cerrar mis últimas palabras, yo lo que sostengo que hay que hacer es un proceso de evangelización, y para mí hay que hacerlo sobre 3 ejes. El primero, que es el que hacemos todo lo del rubro, es sobre la tecnología, las aplicaciones y cuál es la revolución concreta que puede haber en el real estate, que estamos todos de acuerdo y es el objetivo de esta charla. Por otro lado, la otra pata es el usuario, que es lo que digo, no nos olvidemos de educar al usuario para dejarlo afuera. Y por último, no nos olvidemos de dejar afuera tampoco a los reguladores. Es muy importante que los que estamos en el rubro interactuemos con los reguladores, porque los reguladores no dejan de ser personas que trabajan para el Estado, que no son especialistas en este tema y que simplemente por su rol les cayó la responsabilidad de regular un tema que no conocen. Entonces, si nosotros no nos acercamos, estamos cometiendo el error de dejarlos solos sin darle suficiente información para poder regular algo de manera correcta. Entonces, me parece que nuestro apoyo, los que estamos en el sector, a los reguladores, generar mesas de trabajo en los sandbox, interactuar junto con ellos, mostrarles las ventajas y desventajas, cuáles son los riesgos, es fundamental para una correcta regulación. Nosotros pudimos hacerlo en Argentina y, por ejemplo, el crowdfunding ya quedó dentro de la Argentina, que no está regulado como un título de valor negociable, por lo cual no cae bajo el régimen de oferta pública. Pero esto fue un trabajo de 6 meses junto con la CNB. Este trabajo hay que hacerlo en todos los países con las reglamentaciones locales.